Soy José Antonio Quesada, bienvenidas sean vuesas mercedes a la Ínsula Ilustrada. Les agradecemos sus likes, sus comentarios, sean estos favorables o críticos, y también la difusión del vídeo. Si te gustan nuestros episodios, te recordamos que puedes adquirir nuestros libros en Amazon. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. La Ínsula Ilustrada. Tras la caída del califato, la presión de los reinos cristianos sobre las taifas no se hizo esperar. Y a pesar de los desastres de Euclés en 1108 contra los almorávides y de Alarcos en 1195 contra los almohades, el proceso reconquistador ya no se detendría. Las continuas guerras entre cristianos y musulmanes devastaron extensos territorios que los primeros trataron de repoblar lo más rápidamente posible. A fin de atraer a nuevos pobladores y consolidar su permanencia en las poblaciones, los monarcas desarrollaron políticas fiscales muy atractivas y ventajosas que enseguida atrajeron a las comunidades judías perseguidas por almorávides y almohades. Normalmente los judíos se asentaron en las ciudades bajo la protección real o de un noble, ya fuera este laico o eclesiástico, y las condiciones se fijaban de manera individual o colectiva. Una vez establecidos de forma legal y reglamentaria, se les asignaban tierras para la construcción de hogares y negocios. El monarca cristiano, de forma excepcional, otorgaba a obispos, abades o a nobles laicos el derecho de tener judíos, pero habitualmente eran propiedad del rey, siervos del rey, y pertenecían al tesoro real. En general, la sociedad judía medieval formaba un microcosmos paralelo a la sociedad cristiana, pero en relación de subalternidad debido a su particular estatuto jurídico. Se podría diferenciar en tres planos distintos: el Kahal o comunidad, la institución jurídica o aljama y el espacio físico de habitación, judería o Kal. Asimismo, la estratificación social de las comunidades judías no difería demasiado de la sociedad cristiana, diferenciándose tres clases claramente: mayores, medianos y menudos. Los mayores eran quienes regían la vida pública de la judería, las familias principales, que suponían un pequeño segmento de la comunidad. Los medianos, el sector más numeroso, eran quienes tenían negocios y un medio de vida más o menos estable, pequeños comerciantes, artesanos, etc. Finalmente, los menudos se componían de viudas, huérfanos o ancianos a los que el resto de la comunidad sostenía de un modo más o menos fraterno. La organización colectiva también dependía del tamaño de la comunidad. Mientras que en las más pequeñas todos participaban en los asuntos comunes o bien elegían a algunos líderes para dirigirlas, las comunidades más grandes tenían una especie de gobierno electivo con un sistema más regulado de gestión de la cosa pública, como podrían ser los casos de Barcelona o Toledo. La aljama poseía una jurisdicción propia y su legislación era diferente de la cristiana. El Bet Din, o tribunal rabínico, impartía la ley de acuerdo con la Torá, pudiendo utilizarse las cárceles de la ciudad para sancionar a los delincuentes. En 1199, el Papa Inocencio III hacía público el primer documento en el que se establecía una serie de derechos para el pueblo judío en la España cristiana: el Constitutio pro Iudaeis. Esta bula tenía como objetivo establecer una pauta para la protección de la minoría hebrea. Pero en el caso español la situación era especial, ya que los judíos pertenecían al tesoro real y estaban protegidos por el monarca. Las medidas tomadas en el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215,
tuvieron mayor impacto en las comunidades judías, aunque en España se implantaron con un cierto recelo. Se planteaba la diferenciación en las vestimentas entre las distintas comunidades religiosas, propuesta novedosa en ámbito europeo, a la que los reinos hispánicos hicieron caso omiso. La imposibilidad para los judíos de desempeñar cargos públicos si ellos supusiera tener supeditados a cristianos. Y se reincidía en las cuestiones de los pagos de los diezmos o de la usura. Las medidas propuestas en el concilio, al que asistió el futuro arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, no fueron acogidas con gran entusiasmo por la corona castellana. Sin duda, porque la coyuntura política, en plena expansión territorial, no era la más oportuna para enajenarse las simpatías de los hebreos, a quienes se necesitaba como auxiliares en la administración real y en las tareas repobladoras. Así lo sostiene también Manuel Ballesteros, quien dice: esa actitud curiosa y fuera de lo normal, como todo lo de Jiménez de Rada, la defendía él mismo, alegando que no le convenía tratarlos mal para que no se fueran a tierra de moros, con el consiguiente perjuicio para la economía y el público erario. Gracias a la habilidad del arzobispo se llegó a la concordia de 16 de junio de 1219, mediante la cual se aplicaban los preceptos papales, sorteándolos en algunos casos, a la medida de las necesidades políticas de la corona castellana, y digámoslo claramente, de los intereses terrenales del prelado toledano. De hecho, la concordia regulaba el pago de diezmos que los judíos debían satisfacer a la mitra toledana. Además, en ese mismo año, Fernando III obtendría del Papa Honorio III el beneplácito para la suspensión de las señales distintivas para los judíos del Reino de Castilla. Con este monarca castellano se restablecería la judería de Jaén, prácticamente abandonada tras la invasión almohade. Existió en época prefernandina una importante población judía en esta ciudad, aunque al día de hoy no puede constarse su emplazamiento concreto. Es muy probable que esta comunidad residiera en el mismo barrio de Santa Cruz, dado que su morfología coincide con las descripciones hechas por Torres Balbás de los barrios judíos de las ciudades musulmanas. Torres Balbás dice así: barrios separados, calles apartadas y angostas y escasas salidas que se cerraban por la noche. A finales del siglo XIII, la judería jienense habría adquirido nuevamente un tamaño considerable. Según el padrón de Huete, donde se la cita, se desprende que pagaba unos tributos no muy distantes de lo que debía abonar la aljama cordobesa, unos 25.000 maravedíes solo en concepto de diezmos a la Iglesia, lo que vuelve a confirmar su importancia y su potencial económico. En la llamada cuenta de Johann Mathe, una contabilidad consolidada que informa sobre las cantidades efectivamente cobradas e ingresadas por el Tesoro Real, figuran por primera vez las juderías que existían en Andalucía a finales del siglo XIII. En este documento se constata la cifra anterior para Jaén, Úbeda y Baeza en su conjunto, y 1.500 maravedíes para Andújar. Úbeda también contaría con una importante judería, posiblemente la quinta en importancia de toda Andalucía. El rey otorgaría el fuero a la ciudad en fecha cercana a 1251. Los monarcas sucesivos irían confirmando dicho fuero, tal y como era costumbre,
El texto de 96 capítulos regulaba la vida de los ubetenses y permaneció vigente hasta finales del siglo XIV, cuando las normativas dejaron obsoleto parte de su contenido. En él se recogería claramente que los judíos que allí habitaban eran propiedad del rey y por consiguiente estaban bajo su protección. En este sentido, el fuero de Úbeda establecía una caloña, multa, para quien hiciese daño o matase a un judío. La judería ubetense estuvo emplazada en el Alcázar formando una barriada protegida, seguramente por deseo expreso del monarca. En el título 53 del fuero se establecía los procedimientos para dirimir los pleitos entre judíos y cristianos. Las partes afectadas debían comparecer en las puertas del Alcázar y no en la puerta de la sinagoga. Quien no compareciera perdía todo derecho en el pleito. Por otra parte, el fuero respetaba el Sabbat y la Pascua judía, y por lo tanto, esos días los miembros de la comunidad judía no debían ser llamados a declarar. Por lo que respecta a las actividades prestamistas que realizaban un sector de la comunidad judía, a los cristianos les estaba prohibida esta actividad desde el Tercer Concilio de Letrán. El fuero de Úbeda regulaba el tipo de interés que debía o que había de cobrarse para evitar prácticas usurarias. Resulta evidente que los préstamos con interés, aunque favorecían la circulación de capital y contribuían a la creación de riqueza, despertaban una natural antipatía de los que los solicitaban hacia quienes los proveían, en este caso los judíos. Por lo que la analogía judío igual a usurero se generalizó de manera un tanto injusta. Solo una minoría de judíos era prestamista, pero el hecho de que todos los prestamistas lo fuesen perjudicó irreparablemente la imagen colectiva de los israelitas. El fuero ubetense prohibía, por otra parte, que los judíos utilizaran en beneficio propio las prendas, penos, dejadas como garantía por los prestatarios. El origen de los capitales prestados procedía, en muchas ocasiones, de ricos hombres cristianos, también de otros judíos acaudalados, quienes tenían prohibido dedicarse a esta actividad. Así, los prestamistas finales no eran otra cosa que simples testaferros de otras fortunas ocultas. Con la consolidación del avance reconquistador cristiano, muy especialmente de la Corona de Castilla, se abrió un largo periodo de tranquilidad para el pueblo judío por espacio de un siglo. Este se truncaría tras la muerte de Alfonso XI, dando paso a una lucha fratricida entre sus dos hijos, Pedro I, apodado el Cruel, y Enrique de Trastámara, hermano bastardo del primero. Pedro se apoyaría en la naciente burguesía, clase en la que estarían representados un buen número de judíos, mientras que su hermano recabaría apoyos entre la nobleza. Podríamos decir que ambos encarnaban la pugna entre dos ideas contrapuestas: fortalecimiento del poder real frente a la preeminencia nobiliaria, respectivamente. Pedro I intentó crear un gobierno fuertemente centralizado y entre sus apoyos contó con la pequeña nobleza y el sector financiero judío, poco numeroso pero muy influyente. Este apoyo de la comunidad judía, por otra parte, no le impidió al rey castellano aceptar que el rey nazarí, a cambio de su apoyo en la guerra, esclavizara a buena parte de la población de la aljama de Jaén en un acuerdo verdaderamente inicuo. Hasta 300 padres de familia fueron llevados presos a Granada, según dejó constancia un judío
de la época llamado Samuel Zarza en su libro Fuente de la Vida. No sorprende, por tanto, que su hermano, apoyado por la alta nobleza y la jerarquía eclesiástica, insistiera en su propaganda antijudía desde el principio de su rebelión, con la reivindicación de la unidad y la pureza de la fe. El Trastámara buscaba, muy probablemente, hacerse con el favor popular de la sociedad cristiana. Sus partidarios ya habían exigido al rey en 1351 que prohibiese a los judíos prestar con usura. El nombramiento de Samuel Halevi como tesorero real en 1353 fue recibido como una provocación. Y el hecho de que algunos judíos cortesanos se comportaran con cierta prepotencia, haciendo gala de su poder e influencia, no hizo más que favorecer los argumentos o pretextos antijudíos. Pedro I fue presentado de forma recurrente como protector de los judíos y, en consecuencia, cómplice de la difícil situación por la que atravesaba la sociedad cristiana. Que los artesanos o los menestrales judíos sufrieran en la misma medida las consecuencias de la crisis carecía de importancia para la propaganda. Los años de guerra supondrían para las comunidades judías nuevos tiempos de penurias y aflicción. Muchas aljamas serían asaltadas, la de Toledo en 1355, sufriendo los hebreos toda clase de tropelías, tanto por su condición de seguidores del rey Pedro como por su condición de judíos. El antijudaísmo, alentado desde el poder, terminaría incubándose en el cuerpo social y degenerando en una especie de racismo religioso cuyo veneno ya no desaparecería de la mentalidad y de la cultura española en toda la época moderna. El antijudaísmo en España fue una creación interesada y artificial de las élites políticas, y no un prejuicio religioso inconsciente o instintivo que estuviera preinstalado en la mentalidad colectiva de la población cristiana. Cuando la cuestión religiosa no se utilizó con fines espurios, la convivencia entre las comunidades judía y cristiana fue razonable, aunque muy lejos de la perfección. Tras el acceso al trono de Enrique de Trastámara, previo asesinato de su hermanastro, el nuevo rey varió por completo su política antijudía, buscando la eficiente colaboración hebrea y convirtiéndose en su protector. Sin embargo, el problema que él mismo había contribuido, si no a crear en toda su dimensión, sí a estimular irresponsablemente hasta extremos inmorales, le estalló entre las manos en las Cortes de Toro de 1371. El tercer estado le solicitó la toma de durísimas medidas contra los judíos. La simple aversión contenida hacia una secta deicida que negaba al Hijo de Dios como Mesías se había transformado en abierto odio. La manipulación de los sentimientos religiosos como arma ideológica en los conflictos sociales y políticos mostraba sus indeseables consecuencias. A partir de estos instantes, el judío sería el chivo expiatorio de todos los males de una sociedad en crisis. El veneno del antijudaísmo haría estragos.